Cada primer martes del mes de mayo se celebra el Día Mundial del Asma. Conmigo se encuentra el doctor Jerónimo Espinosa. Él es gerente médico de la línea respiratoria y alergia en GSK Centroamérica y el Caribe. Buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Doctor, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Doctor, una celebración en medio de una pandemia y tomando en cuenta que el coronavirus o la COVID-19 es considerada también una enfermedad respiratoria, ¿ha afectado a muchas personas que padecen de asma? Bien, el 5 de mayo de todos los años se celebra el Día Mundial del Asma justamente para concientizar. Este año y el año pasado cayó en un año de pandemia. Y mucho tienen que ver el asma con la COVID-19. El asma tiene una relación particular con esta enfermedad. Los pacientes asmáticos no se infectan más que las personas que no tienen asma, pero el paciente asmático que se infecta en general tiene peor pronóstico una vez infectado que la persona que no tiene asma. Por eso es muy particular. Las autoridades de asma mundiales han recomendado desde el inicio de esta pandemia que los pacientes sigan estrictamente el tratamiento prescrito por los médicos, porque justamente el objetivo del paciente asmático es alcanzar el control de la enfermedad. Sería ideal tener al paciente asmático controlado en este año y en este contexto para que no acuda a ningún centro de salud y así no estar expuesto a esta enfermedad que, dijimos, una vez que los pacientes asmáticos se infectan, tienen peor pronóstico que los pacientes que no tienen asma. ¿Se tiene números o estadísticas de la cantidad de pacientes, por ejemplo, en Panamá o en la región que han tenido COVID-19, que tienen asma y que también han sufrido ciertas secuelas a raíz de esta enfermedad? De lo que sí se tiene número es de la prevalencia del asma en el país de Panamá. El año 2019 la doctora Noriega realizó un estudio, es una encuesta en las 10 provincias, en donde encuestó a 1.500 personas y donde este estudio encontró finalmente que la prevalencia de asma en Panamá, la prevalencia es básicamente cuánta gente tiene esta enfermedad, es del 10%. 10.1% de los panameños mayores de 18 años es asmático. Dijimos, la relación que tiene el asma con la COVID-19 no es de que estos pacientes se infectan más, no está ese dato de cuántos pacientes asmáticos han sido infectados, pero sí es importante aclarar que es una de las enfermedades más prevalentes que hay, sabiendo que el 10% de los panameños padecen asma. Todavía hay quienes se preguntan si el asma el que padece asma en algún momento ya dejará de tener esta condición, si hay manera de controlarlo o si en algún momento de la vida ya se le va a desaparecer el asma a este paciente. ¿Esto podría ocurrir o qué han dicho todos los estudios que se han realizado a lo largo de estos años? Bien, clásicamente el asma es una enfermedad crónica inflamatoria que en su gran mayoría no se cura, pero sí se puede controlar. Hay un porcentaje de pacientes que tienen síntomas respiratorios de asma durante la infancia y luego durante su adolescencia y adultez no los desarrollan más, pero es un porcentaje bastante bajo. El paciente asmático desde la infancia es muy probable que continúe siendo asmático durante su adultez. Es importante aclarar que es una enfermedad que se puede controlar, que en este caso es una enfermedad que no se va a curar, pero los tratamientos actuales indican que la enfermedad se puede controlar y los pacientes asmáticos pueden llevar una vida muy similar a las personas que no tienen asma. ¿La enfermedad siempre la va a tener el paciente desde su niñez o cabe la posibilidad de que en la adultez pueda desarrollar esta enfermedad? La gran mayoría de los pacientes, gracias, es una muy buena pregunta y es una pregunta que solemos recibir muy a menudo. La gran mayoría de los pacientes inicia con síntomas respiratorios de asma durante la niñez, pero existe también la posibilidad de que un paciente adulto tenga un diagnóstico nuevo y empiece con estos síntomas durante su etapa de adulto. No es tan frecuente como la presencia de síntomas respiratorios en la infancia de los pacientes asmáticos hoy. ¿Y qué podría ocurrir en un paciente adulto si en la niñez no desarrolló asma? ¿Qué puede pasar para que le dé asma El, a este paciente adulto? ¿Qué es lo que puede ocurrir para que le dé esta enfermedad cuando ya llegue a la adultez? Bien, el asma es una enfermedad tan compleja que lamentablemente no tiene respuestas simples. Es una enfermedad que está caracterizada por cierta predisposición genética, quiere decir que no tiene asma quien quiere, sino quien puede. Hay una
hay un componente genético de la enfermedad y hay un componente ambiental. Quiere decir que lo genético, cuando se combina con lo ambiental, que son cualquier tipo de alérgeno, polución, etcétera, hace que la persona desarrolle la enfermedad. Y al ser tan compleja y tan heterogénea, hace que el tratamiento no sea tan simple y que las personas justamente, una de los grandes problemas que tenemos con esta enfermedad es que hay muchos pacientes asmáticos que no están controlados. Entonces, de este 10% de panameños con asma, el porcentaje mayor, cerca del 90% en algunos registros, habla de que los pacientes no están controlados, cuando en realidad el objetivo del tratamiento del asma es que el paciente llegue a su control de síntomas y a la prevención de las crisis futuras. Es decir, doctor, que fácilmente se podría confundir también con una alergia, pero también se preguntan muchas personas si existe el asma emocional o emotivo. ¿Puede ocurrir esto también? Bien, durante mucho tiempo se creyó que los pacientes asmáticos tenían un problema psicológico o psiquiátrico. No es así. El asma es una enfermedad orgánica, es una enfermedad del cuerpo. Distinto es los gatillos para los síntomas asmáticos, o sea, los iniciadores, muchas veces pueden ser emocionales. Un estrés grande, una angustia, una pérdida de un ser querido, etcétera, pueden funcionar perfectamente como gatillos de esta enfermedad, pero no quiere decir que esta enfermedad sea psicológica o psiquiátrica, sino que es una enfermedad orgánica del cuerpo, puntualmente de los pulmones, caracterizada por inflamación en estos pulmones, que puede ser despertada o que sus síntomas pueden ser causados por factores muy variados, entre ellos los emocionales y lo que tiene que ver con el estrés, fundamentalmente. Gracias, doctor Jerónimo Espinosa, por acompañarnos hoy en la edición Mediodía de Next Noticias. Un placer y que tengan buen día.